Recibí un mensaje de mi padre. Todos estamos de acuerdo. Ya no eres parte de la familia. Respondí con un simple, entendido. Pero lo que vino después nadie lo vio venir. Cancelé mi inversión en el nuevo edificio, y en menos de 48 horas mi madre lloraba desconsolada, mi hermano contrataba abogados desesperado, y el desarrollador me escribía para decir que acababa de perder toda su financiación. Yo solo sonreí mientras leía el mensaje. Ese mismo hombre, 3 años atrás, se encontraba hundido en una deuda de casi $400.000 cuando uno de sus socios de confianza desapareció con el dinero de la nómina. Fui yo quien lo sacó de ese hoyo. Yo quien firmó ese cheque sin hacer preguntas. Ese día me abrazó como si le hubiera salvado la vida. Ahora me mandaba un mensaje para excluirme por completo. No contesté nada más. Guardé el teléfono. Pedí un café y salí del local sin esperarlo. Algo se había activado en mi interior, no como un golpe, sino como un interruptor que se apaga de forma silenciosa. Definitiva, durante el trayecto a casa no puse música, solo el sonido de mi propia respiración me acompañó. Iba repasando mentalmente lo que había pasado en las últimas semanas. Camila, mi hermana menor, había regresado de San Diego en otoño pasado. Apenas volvió, empezó a meterse en los asuntos del negocio familiar. Traía ideas, decía, quería estar en las decisiones, pero sin el esfuerzo, sin ganarse ese espacio. Quería heredarlo todo, y, al parecer, lo había logrado. Lo que no sabían era que yo ya había previsto algo así. Llevaba meses observándola moverse. No era astuta, era atrevida, imprudente. Empezó cuestionando mi lugar en las reuniones. Decía cosas como, ¿por qué Bruno siempre tiene la última palabra? O, deberíamos modernizar cómo votamos las decisiones. Sonaba justo, incluso democrático. Pero era una trampa. Lo ignoraban. Pero yo seguía siendo el mayor inversor privado en el nuevo complejo. Y no solo financieramente. Yo había aprobado el diseño estructural del proyecto. Sin mi firma, los permisos no tenían validez legal. En cuanto llegué a casa, llamé a mi asesor, Tomás. Le dije, retira todo del proyecto del oeste. Mueve los fondos a la renovación de Midtown que discutimos la semana pasada. Rápido, en pocas horas, las transferencias estaban en proceso. 2 días después, la obra se detuvo. Mandaron a los obreros a sus casas. El banco retiró el préstamo. Los permisos expiraron. Y así, el que sería el legado más importante de mi padre se vino abajo. Esa noche, mi madre vino a mi apartamento. No abrí, la observé por la cámara del portero eléctrico. Estuvo allí unos 10 minutos. Luego se fue. Me escribió más tarde, no sé qué estás haciendo, pero estás lastimando a todos. No le contesté. A la mañana siguiente, Gabriel me envió una serie de mensajes llenos de errores y letras inconexas. Al final, uno claro. Camila nos mostró tu mensaje. Sabemos lo que planeabas. Ibas a dejarnos fuera cuando el edificio estuviera terminado. Me quedé helado. Jamás mandé un mensaje así. Y lo comprendí todo. Ella lo había falsificado. Un pantallazo inventado de una conversación que nunca existió. Mintió, y le creyeron. Ni siquiera me preguntaron. Ni siquiera lo verificaron. Ese mismo día, David Ríos, el desarrollador con quien incluso había ido una vez de vacaciones, me escribió en pánico. Tu salida destruyó todo. El arrendatario principal también se retiró. Esperé 1 hora antes de responderle. Solo escribí, mi padre dijo que me alejara de la familia. Así lo hice, sin emojis, sin despedidas, solo hechos, y aún no había empezado. Lo más abrumador fue el silencio. No uno de esos silencios tensos cuando alguien está molesto. Era distinto, más profundo, como si hubieran cerrado la puerta sin molestarse en avisarme. Ni llamadas, ni correos, ni un solo mensaje en el grupo familiar sobre cenas o juntas del consejo. Como si me hubieran borrado. No me bloquearon, me eliminaron. Perfecto, eso me dio espacio para actuar. Busqué a una abogada de confianza, completamente fuera del círculo familiar. Le presenté todo, el mensaje original, el montaje de Camila, la estructura de propiedad del edificio. Lo revisó con calma, asintió, y me confirmó lo que ya sospechaba. No podían hacerme nada legalmente, pero emocionalmente, estaban destruidos. Mi inversión era crucial. Sin ella, David no pudo cerrar los planos finales ni asegurar el financiamiento. Los permisos caducaron. Los potenciales inquilinos que habían firmado cartas de intención se echaron atrás. Y el resto de mi familia había hipotecado activos para cubrir su parte. Ahora estaban completamente expuestos. Ese fin de semana supe, por un amigo en común, que mi padre viajó a Miami a reunirse con un fondo de inversión privado. Intentaba reemplazar mi financiamiento con un acuerdo de último minuto. Uno de esos que vienen con condiciones abusivas. No me metí. Ya había decidido otro camino. El punto débil de mi padre siempre fue su reputación. No solo como constructor, sino como patriarca de una empresa que supuestamente tenía visión familiar, capaz de detectar talento, establecer alianzas y construir ciudades. Así que llamé a un periodista que conocí en la universidad, Santiago, quien me debía un favor. Le hice una propuesta sencilla,
¿Qué ocurre cuando una familia se destruye a sí misma en medio de un proyecto de 50 millones de dólares? Le encantó. La nota salió publicada días después. Nada de nombres, solo hechos. Pero cualquiera dentro del rubro sabía perfectamente de quién hablaban. Se difundió rápido. Mi padre intentó desmentirlo, pero era tarde. Su próxima reunión con inversionistas fue cancelada. El socio de Gabriel se retiró de sus proyectos paralelos, y Camila desapareció de redes sociales, lo cual, viniendo de alguien que vivía para mostrar su vida en Instagram, fue la señal más clara de que algo se había quebrado. Y justo ahí, pasó algo que no esperaba. Mi madre volvió a llamar, pero esta vez, dejó un mensaje de voz. Bruno, no sé qué crees que ocurrió, pero esta no es la forma de solucionarlo. Seguimos siendo tu familia. Tu padre solo intentaba proteger lo que construimos juntos. ¿Podemos hablar? Esa palabra se quedó dándome vueltas en la cabeza. Proteger. ¿Proteger de qué, exactamente? Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Revisé la imagen que supuestamente Camila les había mostrado. Bastaron 5 minutos con una búsqueda inversa para encontrar su origen, una publicación antigua de Reddit, de hace 4 años. Distintos nombres, otra historia. Pero el formato y el diálogo coincidían palabra por palabra. Solo habían editado el contenido y reemplazado nombres. Camila había copiado esa conversación falsa, la modificó y la presentó como si fuera un intercambio real conmigo. No dije nada, no confronté a nadie, solo tomé la siguiente decisión silenciosa. Contacté al inquilino principal del proyecto de oficinas que ya estaba condenado al fracaso. Le propuse algo distinto, un desarrollo nuevo, con mejores prestaciones, mayor respaldo financiero, y entrega asegurada en menos de un año. Les mostré los planos, les ofrecí una tarifa preferencial durante los primeros 5 años. Firmaron una carta de intención ahí mismo. Luego, sin añadir ningún mensaje, mandé esa carta directamente a David Ríos, el desarrollador con quien originalmente habíamos iniciado el proyecto. Él entendería el mensaje de inmediato, el proyecto que quisieron hacer sin mí, lo reconstruí solo, y mejor. Papá seguía sin llamar. Ninguna disculpa, ninguna pregunta. Ellos querían que me alejara de la familia. Así que eso hice. Y ahora empezaban a entender cuánto les costaría esa decisión. Habían pasado 3 semanas desde el mensaje de mi padre, y cada día desde entonces había sido una pequeña victoria. El desarrollador se retiró oficialmente. El banco también. Los contratistas dejaron de responder. La construcción que tanto presumían ahora no era más que un terreno vacío, cercado y con un cartel descolorido ondeando bajo el viento. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que el proyecto estaba muerto, y lo único que lo había mantenido con vida era yo. Gabriel trató de salvar algo. Empezó a contactar a inversionistas privados, a llamar viejos favores, incluso sugirió reestructurar todo usando una empresa pantalla de un amigo suyo. Pero la gente habla, y el rumor ya era conocido, el negocio familiar estaba dividido, fracturado, sin rumbo. Nadie iba a poner dinero en un barco que se estaba hundiendo. Camila, por su parte, desapareció del mapa. Nada de publicaciones en redes, ni selfies en branches, ni frases vacías de motivación. Abandonó la oficina sin avisar y dejó de responder correos del equipo. Una noche, Denise, la contadora, me llamó fuera del horario laboral. Habló con cautela, pero con firmeza. Camila había vaciado uno de los fondos discrecionales el mes anterior. Ese fondo se usaba para la imagen de marca. Con él había financiado su viaje a México y más de $2.000 en cenas de networking. Lo descubrieron porque alguien más intentó usar la tarjeta para comprar un vuelo y fue rechazada. No dije nada. No hacía falta. Al día siguiente tomé otra decisión estratégica. Junto a mi desarrollo en Midtown había un lote angosto, donde antes funcionaba una lavandería. Llevaba 2 años vacío por un problema de zonificación. Lo compré pagando más del valor de mercado, para agilizar los trámites. Una semana después obtuve el segundo permiso necesario. Con ambos terrenos, podía triplicar el diseño original de la torre de oficinas. Básicamente, estaba reconstruyendo el mismo proyecto, pero más ambicioso, más rápido y sin ellos. Lo notaron. Ese viernes por la noche, fui a una gala benéfica local. No tenía planeado ir, pero uno de los donantes canceló y recibí una invitación de último momento. Sabía que mis padres estarían presentes. Y así fue. Mi padre me vio primero. Estaba con 2 funcionarios de la ciudad, copa en mano, fingiendo reírse de algo. Al notar mi presencia, se quedó quieto. Me miró, sin saludar, sin hacer el menor gesto. 20 minutos más tarde, mi madre se me acercó. Llevaba el maquillaje impecable, pero su expresión la delataba. Me pidió que habláramos. Dijo que todo esto no debía haber terminado así. Le respondí que yo no fui quien tomó esa decisión. Insistió en que solo intentaban proteger el negocio. Otra vez esa palabra, proteger. Pero nunca me protegieron a mí. Nunca se detuvieron a comprobar si lo que Camila había mostrado era real. Nadie me preguntó nada. Bastó una imagen falsa para convertirme, de la noche a la mañana,
en el enemigo. Me fui sin responderle. A la mañana siguiente, David Ríos me escribió directamente. ¿La estás reconstruyendo? ¿Verdad? Mite. Vimos los permisos. No le respondí de inmediato. Me mandó otro mensaje. Tu madre está destrozada. Gabriel busca abogados. Camila desapareció. Ya hiciste tu punto. ¿Qué es lo que quieres? Leí el mensaje 2 veces. ¿Qué quería yo? Solo necesitaba que uno de ellos viniera a preguntarme. ¿Dijiste eso realmente? ¿Planeabas quedarte con el negocio? Eso nunca ocurrió. Prefirieron inventar su historia y dejarme fuera, esperando que desapareciera sin hacer ruido. Pero decidí que era momento de cobrar. Más tarde, conduje hasta el apartamento de Camila. Su Audi Q5 seguía ahí, estacionado en la entrada. Se lo había regalado yo 6 meses antes, cuando dijo que no quería manejar un coche de marca barata. El título aún estaba a mi nombre y tenía la llave de repuesto. No toqué la puerta. Abrí, arranqué el motor y salí de ahí. El auto era mío. Punto. Camila salió corriendo en pantuflas, gritando algo que no me interesó en absoluto. No frené, ni siquiera la miré. 1 hora después, me escribió. ¿En serio te llevaste el coche? Le contesté con una sola frase. Falsificaste un mensaje para sacarme de mi propia familia. Así que sí, me llevé el coche. Nunca respondió. Ni siquiera aparecieron los puntos suspensivos. El domingo recibí una llamada de Martín, el socio menor. Siempre fue más observador de lo que aparentaba. Ella volvió a casa, fue lo que me dijeron. Regresó a vivir con mis padres. A la misma casa en la que, unas semanas atrás, me habían dejado claro que no había lugar para mí. Me quedé en silencio al recibir esa noticia. Pensé en cómo habían callado mientras me alejaban sin hacer preguntas. Y ahora Camila estaba bajo su techo otra vez, y de pronto ya no podían seguir ignorando la verdad. Algo estaba a punto de romperse. Y esta vez, no sería yo. Ocurrió un jueves por la tarde. Yo no estaba allí para presenciarlo, pero me enteré antes de que cayera el sol. Mi madre me llamó 3 veces seguidas, algo que no había hecho en semanas. No respondí. Después llegó un mensaje corto. Por favor, no es como pensábamos. ¿Puedes venir? Me quedé quieto, sentado frente a mi escritorio en la oficina de Midtown, esa misma que, según ellos, ya no me pertenecía. Me limité a mirar la pantalla. 10 minutos después, Gabriel me llamó. Eso sí me sorprendió. No habíamos hablado directamente desde todo lo que pasó. Su mensaje fue breve. Se le escapó. Papá lo escuchó con sus propios oídos. Eso sí captó mi atención. 1 hora más tarde, estaba frente al garaje de la casa donde crecí. La misma casa donde solíamos cenar los domingos, la misma donde ya no confiaban en mí, la misma que Camila eligió como refugio después de incendiarlo todo. Fue mi padre quien abrió la puerta. Esta vez no hubo arrogancia, ni sermones. Solo me dio una leve inclinación de cabeza y se hizo a un lado para dejarme pasar. El salón estaba en silencio. Mi madre estaba sentada en el sofá, rígida, con las manos apretadas sobre las piernas. Camila no estaba a la vista. Entonces mi padre lo dijo. Ella admitió que el mensaje era falso. No me miró al decirlo. Solo fijó la vista en algún punto frente a él, como si pronunciarlo le costara más de lo que quería admitir. Al parecer, Camila había discutido con él esa mañana. Una pelea más sobre control, el coche, su rol en el negocio familiar. Se alteró, y en medio de todo, soltó algo como: él no se habría retirado si tú no hubieras creído el mensaje que inventé. Mi padre se quedó paralizado y le preguntó qué quería decir con eso. En lugar de retractarse, Camila entró en pánico y se puso a la defensiva. Dijo que tuvo que hacerlo porque yo estaba tomando el control de todo y que no era justo que fuera yo quien tomara la decisión final sobre el acuerdo más importante. Lo confesó todo. Mi madre rompió en llanto. Mi padre no. Solo me hizo una pregunta. ¿Por qué no dijiste nada? Encogí los hombros. ¿Me habrías creído? No contestó. Permanecimos en silencio. Por primera vez, no me sentí como el extraño. Me sentí como el único adulto en la sala. Ambos se disculparon. No con gestos teatrales, ni de rodillas. Solo palabras sinceras, tranquilas. Mi madre explicó que no querían creerlo, pero todo parecía tan real. Vieron los mensajes falsos, escucharon la voz temblorosa de Camila, y se convencieron de que yo era el problema, de que representaba una amenaza. Yo les dije que ya había seguido adelante. El proyecto de Midtown iba viento en popa. Los arrendatarios estaban en lista de espera. El dinero era legítimo. Ya no necesitaba su aprobación. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Mi padre me dijo que quería que volviera al negocio. Admitió su error. Camila estaba fuera. Quería que regresara a la junta directiva y que Midtown volviera a estar bajo el ala de la familia. Le dije que lo pensaría. Y lo hice, aunque no por mucho tiempo. Ese mismo fin de semana, acepté, pero bajo una condición: tendría el control absoluto de todas las decisiones financieras durante los siguientes 2 años. Sin vetos, sin comités, solo yo. Aceptaron. Y con eso, el negocio empezó a recuperarse. Mi nombre reapareció en los documentos. Mi rostro volvía a estar en las presentaciones de marca. Incluso el banco, que los había ignorado por semanas, me buscaba para agendar reuniones. Camila, en cambio, se venía abajo. Había perdido su apartamento, su coche, y los acuerdos con marcas que estaba construyendo en silencio. Ahora vivía en su antigua habitación, en la casa de mis padres,
pero ya sin ser protegida. Esta vez, estaban viendo la realidad con claridad. Fue entonces cuando me enteré de lo último. Camila exigió la villa. Hace años, mi padre le había prometido una propiedad frente al mar en las Carolinas, una vez finalizado el proyecto de oficinas. Ella intentó cobrar ese favor antes de tiempo, alegando que lo merecía por todo el estrés que había soportado. Mi padre se la dio entonces, más por culpa que por otra cosa. Pero eso cambió. Revocó la transferencia. Le dijo que tenía que ganársela. Y en ese instante, su mundo colapsó, sin coche, sin casa, sin influencia, y yo, de vuelta al mando. Pensé que eso sería suficiente. Pero lo mejor, todavía no había pasado. Una mañana, una semana después de haber retomado mi lugar en el negocio, fui a la casa de mis padres a recoger unos archivos que tenía guardados en el sótano. Mi padre me había escrito, diciendo que seguían donde los dejé hace 5 años, cuando aún trabajábamos juntos. No planeaba quedarme mucho tiempo. Entré por la puerta trasera y desde el piso superior escuché la voz de Camila, gritando: «No voy a doblar ropa, no soy la empleada». Mi madre, en un tono mucho más sereno, respondió: «Entonces tal vez deberías empezar a comportarte como una hija». Yo no dije nada. Seguí caminando. El cambio ya se había producido. Camila estaba otra vez bajo ese techo. Pero no vivía con privilegios, vivía bajo consecuencias. Cada rincón de la casa lo reflejaba. La villa, desaparecida. Mi padre anuló el traspaso y la puso en venta 48 horas después de descubrir el engaño. Ni siquiera le avisó. Ella lo supo porque la inmobiliaria la llamó por error para confirmar las visitas de los interesados. El coche seguía en mi garaje. Su estatus, desvanecido. Sus amistades, desaparecidas. Y no había publicado nada en redes sociales en más de 2 semanas. Para ella, eso era como desaparecer del mapa. Incluso sus supuestos socios de marca habían dejado de responderle. Uno de ellos, de hecho, llegó a dejar de seguirla públicamente, lo cual fue un golpe directo a su ego. Esa noche, durante la cena, a la que me quedé únicamente por curiosidad, mi padre le pidió que ayudara con los platos. Camila lo miró como si le hubiera pedido que fregara la entrada con un cepillo de dientes. Luego, mamá le extendió un paño de cocina y dijo con firmeza: «Ya no puedes desentenderte de todo». Camila lavó los platos en silencio. Por un momento casi me reí, pero no lo hice. A la mañana siguiente, justo cuando me disponía a salir, me interceptó en el pasillo. «No soy tu enemiga», me dijo. «Pero actuaste como si lo fueras», le respondí sin rodeos. «Cometí un error». «No, tomaste una decisión», la interrumpí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero logró mantener la compostura. «Quiero volver a la empresa. Puedo aportar. Solo necesito una segunda oportunidad». La observé. No estaba actuando. Estaba agotada, humillada, pero aún no vencida. Así que le hice una propuesta. «Hay una vacante en el programa de pasantías. Nivel inicial, asistencia administrativa. $17 por hora». Su mandíbula literalmente cayó. «¿Quieres que sea una pasante?» «No, quiero que aprendas a ser útil», le contesté. Se marchó sin decir nada. 2 días después, envió su solicitud. No a mí, sino directamente a Recursos Humanos. Ese domingo, recibí un mensaje de texto de mi madre: «Gracias. Ella lo necesita». No respondí. En cambio, hice un pequeño ajuste en su programa. Le asigné como supervisora directa a Tasa, una de las gerentes que más resentía a Camila. Esa misma a la que, durante una reunión estratégica, había llamado despectivamente una secretaria con título. A partir de ahora, aprendería la humildad del mismo modo en que la perdió, lentamente, con dificultad y de manera pública. Esa noche, escuché un golpe en mi puerta. Era Camila. Se la notaba agotada, pero por primera vez, sincera. «Quieren que me disculpe», dijo. Asentí. «Deberías hacerlo». «Lo siento», dijo entonces. «Fui egoísta. Pensé que si te apartaba, por fin podría valer algo». «Tú ya valías», le respondí. «Pero preferiste convertirte en esto». Ella asintió en silencio. «¿Y ahora qué?». Me apoyé en el marco de la puerta y lo pensé unos segundos. Luego dije: «Ahora te toca aprender lo que significa empezar de cero. Y si trabajas duro, tal vez algún día te deje dirigir una reunión». Esbozó una débil sonrisa. «Eso me parece justo». Se dio la vuelta para marcharse, pero la detuve. «Ah, y una cosa más. El coche sigue siendo mío. Vas a tener que tomar el autobús». Por primera vez, no discutió. Y así, mi parte del ajuste de cuentas terminó. Pero para ella, el aprendizaje apenas comenzaba. 3 semanas después de haber empezado su pasantía, Camila era solo una sombra de la mujer que solía ser. Nada de tacones altos, ni uñas impecables, ni bolsos de diseñador. Solo una blusa sencilla, zapatos planos y una identificación de la empresa enganchada torpemente a su bolso. En la oficina, nadie la trataba como parte de la familia, porque nunca quiso serlo. Ella quería tener el control. Ahora estaba descubriendo lo que significaba estar en la base. Yo no hablaba mucho con ella en el trabajo. No era necesario. Tasa, su supervisora, la misma a la que había ridiculizado en el pasado, era la encargada de evaluar su rendimiento, y no le facilitaba nada. Pero debo reconocerle algo:
Camila no se quejaba. Ni siquiera cuando tuvo que rehacer una serie de archivos de clientes porque usó el formato equivocado. Estaba intentando mejorar. Lo admito, pero intentar no borra el daño hecho. Aún faltaba una última cosa, responsabilizarse. Eso llegó un poco más adelante. Durante una de las reuniones mensuales de estrategia, la cual yo mismo convoqué, estaban presentes todos los ejecutivos y los nuevos socios del proyecto de expansión en Midtown. Celebrábamos un logro importante, una cadena nacional firmó un contrato de 10 años. Un acuerdo que antes nos habría tomado meses, ahora llegaba gracias al impacto que estábamos generando. A mitad de la reunión, alguien golpeó la puerta y la abrió con cautela. Era Camila. Sostenía una carpeta y tenía esa expresión nerviosa que no le veía desde que rompió el jarrón favorito de mamá cuando éramos niños. ¿Puedo decir algo?, preguntó. Levanté una ceja, pero asentí. Entró, dejó la carpeta sobre la mesa y miró a la sala. A todas esas personas que antes había menospreciado, aquellas a las que daba órdenes como si fueran empleados sin valor. Mentí, dijo, sobre Bruno, sobre el mensaje. Me lo inventé porque sentía que no tenía lugar en la empresa si no le quitaba algo a él. Me equivoqué. Lastimé a personas. Dañé lo que estábamos construyendo. Y quiero que todos lo sepan. Nadie me obligó a decir esto. Es mi responsabilidad. Nadie respondió. Ni siquiera yo. Se marchó sin más, cerrando la puerta tras de sí. Y en ese momento, todo cambió. Esa misma semana, me acerqué a su escritorio. Estaba concentrada, escribiendo en una hoja de cálculo. Lo estás haciendo mejor, le dije. Levantó la vista, sorprendida. Estoy intentando. Y lo estás logrando. Que es mucho más difícil que fingir. Asintió. Entonces, saqué algo del bolsillo y se lo lancé. La llave del coche. Lo llamaré un préstamo. El 10% de tu salario irá a cubrirlo hasta saldar la deuda. ¿Trato? Sonrió. No fue una sonrisa arrogante ni fingida. Fue sincera, agradecida. ¿Trato? Respondió. Ambos sabíamos que las cosas no volverían a ser como antes. Pero eso ya no importaba. Lo esencial era que había tocado fondo y, en lugar de culpar al mundo, decidió salir por su cuenta. Perdonar no significa olvidar, significa dejar que alguien demuestre que puede ser distinto. Y Camila, finalmente lo estaba logrando.